Queridos amigos, amigas, os hago una pregunta. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de las misiones de paz de las Naciones Unidas? De los popularmente conocidos como cascos azules. Me juego a que de una u otra forma todos vais a decir que sí. Sin embargo, ¿sabéis concretamente a qué se dedican? ¿Para qué sirven exactamente? ¿Quién compone estas fuerzas internacionales? ¿Cómo funcionan? Pues querida comunidad de VisualPolitik, estas son exactamente las preguntas que vamos a responder en este vídeo. En esta ocasión nuestro objetivo es conocer mejor, mucho mejor a los cascos azules, todo un ejército internacional, una especie de fuerza multinacional cuyo objetivo fundamental, supuestamente, consiste en preservar la paz en los lugares más peligrosos, más violentos y más inestables de nuestro mundo. Lugares donde la institucionalidad y la seguridad pues brillan por su ausencia y donde por diferentes motivos la población no goza ni mucho menos de la protección, la seguridad y la libertad con la que contamos la mayoría de nosotros. Pero ¿queréis saber más sobre estas misiones y lo que suponen realmente? Pues bien, arranquemos. El origen de las misiones de paz no es en absoluto algo reciente. De hecho, tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta el año 1948. Ese año fue la primera vez en toda la historia que se utilizó una fuerza comandada por una organización internacional con el objetivo expreso de asegurar el alto el fuego. Eso fue algo que ocurrió en los conflictos de Cachemira y Palestina. La idea era que el establecimiento de esa misión internacional permitiera la retirada pacífica de las tropas que estaban en conflicto y también que las negociaciones de paz llegaran a buen puerto. Aunque lo cierto es que técnicamente en 1948 aún no existían las misiones de paz de la ONU tal y como hoy las conocemos. Para ver a estas en acción tenemos que esperar hasta 1956, cuando se formalizó por primera vez una misión comandada bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue durante la crisis de Suez, que enfrentó a Egipto con Reino Unido y Francia tras nacionalizar el canal. Un conflicto que tuvo además a dos actores invitados, a Israel apoyando a la coalición anglo-francesa y a Estados Unidos tumbando la operación. Pues, ¿sabéis qué? La misión internacional fue todo un éxito. Tras el conflicto, la primera misión de paz de la historia de Naciones Unidas logró estabilizar la zona y las fronteras con un plan de colaboración internacional que diseñó el canadiense Lester Pearson y que creó el concepto moderno de los cascos azules, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. De hecho, Pearson logró ganar el Premio Nobel de la Paz en el año 1957 gracias precisamente a esta hazaña. Y no solo eso, en 1988 el conjunto de las fuerzas de paz de Naciones Unidas consiguieron otro Premio Nobel de la Paz, todo un 2x1, ya sabéis, de oferta. Desde entonces son muchas las misiones de paz que Naciones Unidas ha llevado a cabo a lo largo y ancho de todo el mundo. Angola, Mozambique, El Salvador, el Líbano, Camboya, la antigua Yugoslavia, Guatemala, Haití, Etiopía, Sierra Leona, Sudán, Costa de Marfil. Bueno, digamos que la lista es larga, bastante larga. En 1960, por ejemplo, tuvo lugar la primera misión de mantenimiento de la paz a gran escala, una operación que llegó a involucrar a cerca de 20.000 efectivos. Fue en pleno continente africano, durante la descolonización del Congo belga, una época muy convulsa para este nuevo país africano. El caso es que para garantizar la retirada de las fuerzas belgas y ayudar al nuevo gobierno a mantener el orden público, se desplegó la Operación ONUC, una misión de paz que consiguió prevenir una guerra civil y se aseguró de que todos los militares y paramilitares extranjeros que no estuvieran bajo el mando de la ONU, así como los mercenarios que operaban en el terreno, se marcharan del país. Interesante, ¿no os parece? A priori la idea tenía todo el sentido del mundo, pero esto es tan solo un ejemplo de muchos, muchísimos más que podríamos poner sobre la mesa. De hecho, desde 1960 han sido más de 30 las misiones de paz que la ONU ha comandado en África, el continente que con mucha diferencia más presencia ha tenido de cascos azules. Y no solo hablamos de pasado, hoy por hoy hay en marcha una docena de misiones en 3 continentes diferentes, aunque la verdad es que la mitad de todas ellas siguen concentrándose en África. Hablamos de misiones como por ejemplo la FPNUL en el Líbano, MINUSCA en la República Centroafricana o UNMISS en Sudán del Sur. Ahora bien, ¿cómo funcionan exactamente los cascos azules? Pues bien, veámoslo. Los cascos azules.
Cuando hablamos de cascos azules, o de pacificadores, como les gusta decir en Naciones Unidas, no penséis ni por un segundo que nos referimos a una especie de equipo A, es decir, a un pequeño grupo de militares comprometidos con salvaguardar la paz por el mundo y que actúan en uno de esos remotos y convulsos países que todos tenemos en nuestra imaginación. Para nada. En realidad hablamos de toda una fuerza internacional que a día de hoy cuenta con un presupuesto de casi 7.000 millones de dólares e implica unos 70.000 efectivos, más de 80.000 si contamos a las unidades de reserva. Además, a diferencia de lo que podríamos pensar a primera vista, la mayoría de sus misiones no consisten en operaciones violentas de guerra, sino en misiones de corte humanitario o misiones de seguridad en países en los que sin su presencia, pues probablemente reinaría el caos. De hecho, y esta es una clave que a unos les gusta mucho y a otros nada de nada, una de las máximas de la ONU es intentar no utilizar las armas, salvo que sea por motivos estrictos de autodefensa. De esta forma, algunas de sus misiones más habituales están destinadas a proteger a los civiles en conflictos armados locales o tribales, estabilizar zonas después de conflictos bélicos, asegurar la implementación de acuerdos de paz o simple y llanamente facilitar la transición a regímenes democráticos. Para ello, los cascos azules realizan sobre todo misiones de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes armados. También eliminan minas antipersona, se encargan de proteger puestos fronterizos o puestos de control de áreas militares y asisten en la seguridad de citas electorales en países con una institucionalidad débil. Pero dicho esto, la siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿de dónde salen las unidades militares que se utilizan para estas misiones? ¿Quién demonios pone las tropas? Pues veréis, se trata de unidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas de cada país colaborador, unidades que son cedidas al Programa de Mantenimiento de la Paz de la ONU y comandadas por la ONU en lugar de por diferentes altos mandos de sus países. Por ejemplo, podemos echar un vistazo al caso de la propia Corea del Sur. Actualmente el país está involucrado en 4 misiones internacionales de paz a través de 4 unidades que entre todas ellas suman casi 1 millar de efectivos. Una de las más sonadas es la unidad Chonhae. Con 303 efectivos se encarga de una misión de escolta marítima en aguas de Somalia para asegurar el paso de buques mercantes en una zona repleta de piratería. Una zona donde es frecuente que se asalten buques para secuestrarlos o robar su carga. Por cierto, un apunte, en los Emiratos Árabes Unidos el ejército surcoreano también educa y entrena a las fuerzas especiales del país árabe, pero eso es otra historia. El caso es que no siempre son unidades extranjeras las que participan en las diferentes misiones. De hecho, y esto es algo que resulta bastante sorprendente, la mayor parte de los cascos azules en activo son, hoy por hoy, soldados de las Fuerzas Armadas de los propios países que necesitan esa ayuda, o de países de su entorno próximo. Esto es algo que ocurre especialmente en el continente africano. Y ojo, porque esto tiene mucho pero que mucho sentido. De hecho, es así a petición de los propios líderes africanos. Digamos que en estas circunstancias, las Naciones Unidas se encargan de financiar y organizar estructuras militares que de otra forma, pues difícilmente podrían llevar a cabo de forma efectiva su trabajo. Algo que nos lleva directamente a otra pregunta. ¿Cómo se financian todas estas misiones? ¿Quién pone la pasta? Al fin y al cabo, no sé, creo que todos tenemos claro que los países involucrados en la mayor parte de los casos pues no están en condiciones de hacer frente a la factura. No, evidentemente no. Precisamente por eso, en torno a las misiones de paz de la ONU, podemos encontrar 2 grupos de países diferentes en función del tipo de aportación que hacen al programa. Por un lado están los países cuyo principal papel es financiar las misiones, y por otro lado los países cuyo principal papel consiste en aportar tropas para que esas misiones puedan llevarse a cabo. Fijaos por ejemplo en este gráfico. Como podéis ver, ni uno solo de los 10 países del mundo que más fondos dedican a las misiones de paz están entre los 10 países que más efectivos de cascos azules proporcionan a las diferentes misiones en África, que son precisamente pues las que más unidades demandan. Y esto, tal y como os podéis imaginar, no es algo casual. Por un lado, los países que financian estas misiones, los países que ponen la pasta, consiguen su objetivo de mejorar la estabilidad en lugares muy tensos o con muchas inestabilidades políticas, sociales, religiosas y bueno, digamos conflictos de todo tipo. Esto es algo que se supone que es bueno para la estabilidad mundial y por tanto redunda en beneficios generales, más seguridad, más facilidad de comercio, etcétera, etcétera. Por otro lado, los países que ponen los efectivos militares consiguen entrenamiento, experiencia de campo, equipamiento y conocimiento de técnicas militares que, digamos, por sí mismos, no podrían permitirse en la mayoría de los casos.
Es decir, además de para promover la paz a través de misiones concretas, también facilita que en un futuro los países con menos recursos que participan en el programa puedan desarrollar unas fuerzas de seguridad modernas y mejor entrenadas, lo que, quién sabe, puede suponer que nunca tengan que llegar a necesitar la presencia de los propios cascos azules. Esta es al menos una de las esperanzas o expectativas. Luego ya, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Todos sabéis que la realidad es compleja. Pero si le damos una vuelta, la verdad es que, bueno, puede tener mucho sentido. Sea como sea, lo que podemos decir es que hoy por hoy en África los cascos azules son la institución militar mejor valorada y colaboran codo con la Unión Africana. Ahora bien, esperad un momento porque no todo resulta tan bonito. En sus ya más de 60 años de historia, los cascos azules han cosechado numerosos éxitos, algunos resultados tibios, pero también grandes fracasos. Ahí están, por ejemplo, los casos de Ruanda y Srebrenica, una ciudad bosnia donde 6.000 personas fueron masacradas por las tropas serbias cuando la ciudad se encontraba precisamente bajo protección de un contingente holandés de cascos azules. Con todo, quizás lo que más dudas o incertidumbre genera es precisamente el futuro de esta institución. Y sí, lo siento, pero en esta ocasión también tenemos que volver a hablar de China. Atentos. ¿Qué futuro tienen los cascos azules? Los cascos azules enfrentan una serie de incertidumbres y dudas que podemos sintetizar en dos grandes ideas. Primero, lograr que las misiones no se perpetúen en el tiempo, porque amigos, hay misiones en África que suman ya 3 décadas en activo y cuyo final pues no parece precisamente próximo. Es decir, lo que se espera es que de seguir operando, algo que bueno, se da por hecho, los cascos azules sean capaces de impulsar cambios estructurales en el terreno. Y aquí uno de los grandes problemas que existen es que las tropas que integran estos cuerpos pues no suelen tener la preparación para ir mucho más allá de las labores meramente militares. Y además haría falta muchos más recursos y también el despliegue de muchos más operativos civiles. Y claro, la suma de riesgo y recursos pues no ayuda. Luego, por otra parte, está el problema de la posible influencia de China. Una influencia, amigos, que podría construirse a partir de su cuantiosa aportación de fondos y también de su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Y ojo que no es ninguna tontería. Para China, controlar este cuerpo podría ser algo muy pero que muy útil, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es su principal campo de actuación. ¿Lo recordáis? 3, 2, 1, exacto. África. ¿Y recordáis nuestro reciente vídeo sobre la deuda china en África? Pues exactamente eso. China está interviniendo para proporcionar más recursos para las misiones de paz de la ONU y parece querer controlar más agencias dentro de las Naciones Unidas, incluido el Departamento de Operaciones de Paz, Foreign Affairs. Y es que no, de repente a los chinos no les ha entrado la preocupación por convertirse en garantes de la paz y la estabilidad global. Para nada. La cuestión es que controlar los cuerpos azules, una institución que la verdad en Occidente hoy por hoy no levanta pasiones, le daría automáticamente una influencia mucho mayor en África. Incluso, llegado el caso, algunas misiones podrían apoyar directamente sus objetivos estratégicos. No sé, la jugada no parece mal tirada, ¿no os parece? Pues ¿sabéis qué? Llegados hasta aquí os animamos a que nos dejéis vuestras impresiones por aquí abajo en los comentarios, que nos contéis también cómo veis todo esto de los cascos azules y así podamos abrir debate. Pero dicho esto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a Visualpolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.